¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. La corporación dedicó esta semana una jornada para debatir y votar proyectos que benefician a millones de mujeres en Colombia. Edwin. Buenas noches, Diana. Pues nosotros fuimos a Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, y acompañamos a las familias de Steven y Salomé, quienes murieron en un atentado terrorista ocurrido el fin de semana anterior. La Cámara de Representantes rechaza estos actos de violencia contra la población civil. Edwin, estamos listos, los informamos desde el centro de Bogotá. Estos son nuestros titulares. Día M. Congreso en pleno discute proyectos que benefician exclusivamente a las mujeres. Cámara aprueba proyecto que elimina beneficios a feminicidas. Avanza iniciativa que frena la violencia política contra las mujeres. Representantes por Bogotá exigen justicia tras muerte de 2 niños en atentado terrorista en localidad de Ciudad Bolívar. Hablamos con sus habitantes. Se acaba la tramitología para que sectores vulnerables puedan acceder al microcrédito. Freno a la venta de animales en plazas de mercado. En conmemoración del Mes de la Mujer, la Cámara de Representantes dedicó todo un día a legislar en temas exclusivos de género. Las iniciativas benefician a millones de colombianas en todo el país. En la jornada plenaria Mujer Día M se discutieron y aprobaron proyectos que buscan la igualdad, reivindicación y bienestar de género. Les quiero contar que continuamos en este día especial, el Día M, en donde sesionamos proyectos que están relacionados con nuestras mujeres, y mi mesa principal hoy, la mesa directiva, está conformada por 2 mujeres, la doctora Catherine, que está aquí hasta el ladito, saluda Catherine. Hola, hola. Y la doctora Yesmi. Pues qué orgullo, ojalá en algún momento del Congreso y de la Cámara de Representantes tengamos una mesa permanente de mujeres. Una de las iniciativas aprobadas busca eliminar los beneficios penales para quienes sean condenados o estén detenidos por el delito de feminicidio, que en 2021 cobró la vida de más de 600 mujeres en el país. Es decir, no va a tener derecho a casa por cárcel o sustitución de la medida de aseguramiento, debe ser solamente intramural, precisamente para proteger a esa mujer de aquellos feminicidas que inclusive en grado de tentativa no alcanzan a cometer a completar su acto. Un hombre que hoy en día le dan casa por cárcel y rebajas de penas, hoy logramos que se acaben esos subrogados penales para que no tengan ni casa por cárcel ni rebajas de penas. Otro proyecto que beneficia la salud de las mujeres es el que quiere brindar atención oportuna e integral para el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Los 2 millones de mujeres en Colombia que vienen sufriendo esta enfermedad de endometriosis se pueden sentir tranquilas. Ya salimos de Cámara de Senado. Ya nos queda solamente seguir haciendo la misma gestión ante el Senado de la República. Por eso, con este proyecto de ley vamos a tener un protocolo, acceso a medicamentos, acceso a los protocolos de diagnóstico y exámenes especializados, y lo más importante, educación para que las familias, el talento humano en salud, conozcan la enfermedad y de esa manera logremos detectarla a tiempo. Finalmente fue aprobada una iniciativa que busca que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a los hombres a programas de emprendimiento, ciencia, tecnología, ingenierías y medicina y demás campos donde las mujeres están relegadas. Hoy en día, cuando hay proyectos de desarrollo empresarial para mejorar las capacidades de emprendimiento, las capacidades en ciencia, en tecnología e innovación, pues no se pone un mínimo de cuántas mujeres debe atender el programa. A partir de ahora, yendo a tercer debate este proyecto, vamos a tener un mínimo. ¿Cuál es ese mínimo? Lo tiene que fijar la Alta Consejería para la Mujer. Es un proyecto de ley que en el momento que sea ley de la República va a generar unas cuotas mínimas para que todas nuestras mujeres puedan acceder a diferentes, programas de temas de emprendimiento en las diferentes entidades del Gobierno Nacional. Más del 70% de las leyes que favorecen a las mujeres en nuestro país fueron creadas después del año 2011. Esto refuerza el compromiso del Congreso de la República y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el impulso de estas iniciativas. Pero no solo fue en la plenaria, también en las comisiones se discutieron temas que benefician a las mujeres en el país. En la Comisión Primera se aprobó un proyecto que frena la violencia política de género. Participar en cargos de elección popular o de niveles directivos de un poder público en los diferentes órganos del Estado resulta ser un ejercicio que representa retos bastante complicados para las mujeres. Hemos sido víctimas de injurias, de calumnias, de insultos, de maltratos verbales sin ningún tipo de justificación. Por eso estamos de acuerdo con este importante proyecto de ley, donde nos deben garantizar la seguridad y también proteger nuestros derechos como mujeres en Colombia. La iniciativa busca establecer medidas para la prevención, sanción y erradicación de violencia contra la mujer en la vida política.
durante más de 200 años de historia republicana, las mujeres hemos sido discriminadas, que no hemos tenido en el pasado derecho al voto, que a hoy todavía no ha habido una mujer presidenta, que no ha habido una mujer comandante general de las fuerzas militares, que no ha habido una mujer ni siquiera ministra de Hacienda. En este proyecto básicamente lo que queremos es eliminar los obstáculos y las barreras que existen para que las mujeres participen en política, y una de esas barreras es la violencia política que se da en contra de esas mujeres que quieren hacer ese ejercicio político. La iniciativa, que cursa su trámite en la Comisión Primera, busca eliminar brechas de desigualdad de género y garantizar todos los derechos políticos y electorales a las mujeres en Colombia. Estuvimos en Ciudad Bolívar y fuimos testigos del drama que viven los familiares de los 2 menores que perdieron la vida como consecuencia del atentado terrorista ocurrido el fin de semana. Representantes por Bogotá y la ciudadanía en general piden mayor seguridad. Sentimientos de tristeza y desesperanza expresan los habitantes de Ciudad Bolívar luego de varios ataques terroristas. Perdí el sentido del oído. Yo llegué a recobrar el oído a los 15 minutos. Nosotros no tenemos la culpa de tanta violencia. En menos de 20 días la localidad de Ciudad Bolívar ha sido blanco de 2 atentados terroristas, el primero de ellos en el CAI de Sierra Morena y el segundo aquí en el CAI de Arborizadora Alta. En los muros, puertas y ventanas quedan las huellas de aquellos desalmados responsables de la muerte de niños inocentes. Que se pongan la mano en el corazón y que digan verdad, antes de hacer una cosa de esta, piensen, yo tengo hermanitos, tengo familia. Que cambien. Que todos cambien, los que están haciendo mal, que cambien. A través de sensibles homenajes, la comunidad repudia los actos violentos. Las autoridades ofrecen millonarias recompensas por quien brinde información que permita la captura de los autores materiales e intelectuales. Capturar y judicializar a esos responsables, particularmente porque presuntamente fueron originados por las disidencias de la FARC bajo el comando de este criminal de alias John Mechas, quien está en Venezuela y desde Venezuela, a través de la protección que le da el régimen de Maduro, desarrolla actividades de narcotráfico. Desde la Cámara de Representantes, varios congresistas rechazaron los atentados. A los terroristas lo único que hay que decirles es que les va a caer todo el peso de la ley encima. Que hace mucho tiempo Colombia, de manera generalizada, decidió que la violencia no es una herramienta válida ni para los negocios, como en este caso, ni para hacer política. Hemos citado a la alcaldesa por segunda vez a debate de control político aquí al Congreso, lo hicimos en plenaria en la cual ella no quiso asistir. El Distrito Capital decretó 3 días de luto por los ataques terroristas que han dejado 39 personas heridas. La Cámara de Representantes expresa un sentido mensaje de condolencia a los familiares de Daniel Duque y Salomé Rangel, los 2 menores de edad que perdieron la vida. Beneficios para los niños huérfanos por el COVID-19 es lo que busca un proyecto aprobado en la corporación. La iniciativa trae incentivos económicos y atención integral para los menores. Con el apoyo mayoritario de los representantes de la Comisión Séptima, se aprobó en su primer debate esta iniciativa, que además busca crear un registro de estos menores de edad para asegurarles una ayuda económica temporal. Pues con este registro único nacional lo que se pretende es que podamos tenerlos identificados y así ellos ser prioridad en los programas del Estado de matrícula cero, de poder garantizar el acceso a la educación, a la salud y poder tener programas de salud mental y ayuda psicosocial. Por otro lado, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó ya en su tercer debate un importante proyecto que apoya el emprendimiento en el país, en esta ocasión para iniciativas innovadoras. Y allí se plantean apoyos desde el mismo gobierno para que quienes tengan esta idea de innovación tengan el apoyo del SENA, del DPS, de Impulsa, para que sean realidad esas ideas y los jóvenes, empezando por el país, tengan la oportunidad de plasmar sus ideas en proyectos de vida. Y me parece muy importante, sobre todo viéndolo de un enfoque territorial. Este proyecto de emprendimiento deberá superar su último debate en la plenaria de la Cámara y, de ser aprobado, pasaría a ser ley en este primer semestre del año. Fue aprobada una iniciativa que crea el Día para las Víctimas del COVID-19 y en el que también se busca exaltar la labor del talento humano que ha atendido la pandemia.
A través de varias medidas se buscará honrar a las víctimas del COVID-19 en el país. La nación honrará y exaltará la memoria de las personas fallecidas por el COVID-19 y también declarará el 16 de marzo como Día Nacional Conmemorativo de las personas que murieron por coronavirus. Además, el gobierno desarrollará acciones para generar empleo a aquellas personas que lo perdieron todo durante la pandemia. Este proyecto reivindica a la víctima, este proyecto reivindica a esas personas, de los sectores vulnerables que no tienen quien hable por ellos, que el Estado y el sistema tiene que atenderlos como debe ser y también reconocerles frente a sus afectaciones que les quedan producto de este flagelo. Otro de los proyectos aprobados esta semana durante la plenaria es el que busca declarar como Patrimonio de la Humanidad el paisaje cultural cafetero colombiano. El paisaje cultural cafetero como un patrimonio cultural de todos los colombianos, no solamente de la humanidad, y esto nos va a permitir que se dirijan políticas públicas a preservar este bien que hace parte de la tradición colombiana, de un país cafetero, poder hacer inversiones, proteger a nuestros cafeteros, proteger la cultura cafetera que es única en el mundo. El proyecto que vincula a la nación a los 450 años de la fundación del municipio de Villa de Leyva también fue aprobado esta semana en la plenaria de la corporación. A propósito del percance de un avión que causó el traumatismo para los pasajeros de varios vuelos nacionales e internacionales, se aprobó un proyecto que beneficia a los usuarios del transporte aéreo. Escenas como las que se presentaron esta semana en el aeropuerto de Medellín José María Córdoba, provocadas por una falla mecánica en una aeronave, la cual generó graves traumatismos en la operación aérea del país, dejando miles de afectados, es lo que se pretende subsanar con una iniciativa de ley aprobada esta semana por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Bueno, con este proyecto de ley lo que se pretende es subsanar lo que ha pasado históricamente. Aquí las empresas han primero hecho unas buenas ganancias, pero no han pensado en los usuarios. Lo que pasó hace pocos días, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, con este percance de este avión, pues más de 17.000 personas afectadas. ¿Y qué le brindaron a estas personas? ¿Qué garantía le brindaron a estas personas? Yo creo que con ese proyecto de ley lo que buscamos es que le brinden buenas garantías. El servicio de transporte aéreo en el país es un servicio esencial, es un servicio público, es un servicio que con este proyecto de ley lo que se busca es que sea un servicio de alta calidad. Muchas veces en las demoras y los retardos intervienen muchos agentes en la operación. Aquí hay que advertir cuál es el agente culpable de la demora y en esa medida imponer las sanciones pertinentes. Lo que queremos en segundo debate es fortalecerlo y que no solamente se busque el culpable en los operadores como Avianca, Latam, etcétera, sino que hay otros miembros, otros integrantes de esta cadena que también pueden ser responsables, como es Migración Colombia. La aeronáutica civil, así como los prestadores de servicios de transporte aéreos, deberán contar con toda la infraestructura y la logística necesaria para responder en el menor tiempo posible a las eventualidades que afecten las operaciones aéreas de todo el país. Disminuir las trabas para pedir un crédito y permitir que estratos vulnerables inicien su vida crediticia es lo que busca un proyecto de ley que inició su trámite en la Cámara de Representantes. La iniciativa permite además actualizar el modelo nacional financiero que tiene más de 25 años. Hoy cerca de 10 millones de colombianos se encuentran esclavos de esquemas informales de financiamiento como el gota a gota, en donde pagan intereses hasta del 10%. Muchas de estas personas no tienen récord crediticio o están reportadas en Data Crédito, por lo que no pueden acceder a un crédito bancario. Por esto, el gobierno nacional busca cambiar esta realidad a través de un proyecto de ley. Que haya financiamiento para todos, que enfrentemos las preocupaciones e inquietudes de aquellos que hoy tienen dificultades de acceso al financiamiento, de ese emprendedor, de ese microempresario, de ese pequeño empresario, de esos ciudadanos que sufren de los mecanismos del gota a gota y del pagadiario. Esta iniciativa busca desarrollar mecanismos de financiación con el objetivo de aumentar la equidad en el país, facilitándole la promoción y el acceso al sistema financiero de la población altamente informal. Este proyecto de ley lo que busca es, se centra en dos sectores estratégicos: los emprendedores, los informales y el sector agropecuario, especialmente en el microcrédito para el pequeño productor campesino que hoy no tiene acceso al crédito. Además, el proyecto de ley buscará actualizar los sistemas de pagos en el país, permitiendo que cada vez más personas puedan realizar sus transacciones de forma electrónica de manera ágil y segura. Actualiza los medios de pago. La pandemia nos enseñó la virtualidad, nos enseñó los diversos mecanismos que tiene un colombiano para pagar, y esas instituciones deben actualizarse para poderle dar a todos los consumidores
las diferentes opciones. Esta iniciativa tiene mensaje de urgencia, por lo que en los próximos días iniciará su discusión con el objetivo de que logre convertirse en ley de la República antes del 20 de junio. Los colombianos que no lograron pagar sus deudas por cuenta del COVID-19 saldrían beneficiados con un proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes. La recuperación económica pospandemia para todos los colombianos es un proceso lento y progresivo. Sin embargo, a la fecha, aún miles de familias y empresarios no logran encontrar una solución clara para las deudas que dejó el COVID-19. Muy difícil. Todo el mundo nos fuimos a quiebra, fueron locales que perdimos mucho dinero. En cambio, yo tenía local. Un proyecto de ley propone suspender los efectos a los mandamientos de pago en procesos ejecutivos de cobranza de mínima y menor cuantía, o sea, deudas menores a 40 millones de pesos originadas durante la declaración de emergencia sanitaria. Que por sus niveles de endeudamiento son sometidos a unos procesos ejecutivos y como consecuencia de ello de un embargo, se les dé un plazo mínimo de 10 meses para que puedan tener la oportunidad de recuperarse económicamente, para que puedan conseguir un empleo. Plata no hay. Que pretendan que se acabó la pandemia, se acaba la crisis económica. No, la pandemia viene después. La iniciativa busca favorecer a más de 5 millones de colombianos microempresarios que, además de sufrir las peores consecuencias económicas, ahora enfrentan procesos judiciales por circunstancias ajenas a su voluntad. Mucho se habla sobre el aumento de las tasas de interés, una medida que toma el Banco de la República para controlar la inflación. Por eso salimos a las calles a consultar a los colombianos para saber cómo les afecta esta medida. Representantes de las comisiones económicas tienen su propia opinión. El Banco de la República ha venido incrementando gradualmente las tasas de interés, una situación que se presenta a nivel global y que afecta a quienes tienen créditos hipotecarios, deudas de tarjetas de crédito u otro tipo de préstamos. Pues la verdad creo que sí es muy malo porque ahorita la situación económica no es muy buena, no es solvente, es menos dinero que entra al hogar porque obvio que uno tiene que pagar más intereses al banco, tiene que sacar más plata del bolsillo, cosas que no va a llevar a su casa. Incrementar tasas de interés es poner más costoso el dinero, creo yo, y limitar el crédito. Trabajo en créditos por libranza, entonces pues sí se afecta bastante porque los pensionados obviamente a medida que van aumentando la tasa pues se van a endeudar menos, entonces para los bancos sí es un golpe pues fuerte. Desde la Cámara de Representantes hay opiniones encontradas. Para algunos legisladores esta decisión es inevitable y necesaria, mientras que para otros la medida no resuelve el problema. Que tenemos que elegir entre los dos. Uno es la inflación. La inflación es el peor impuesto. Es lo que más debilita la capacidad de ingreso, especialmente de la gente más pobre. Controlar la inflación es un imperativo para luchar contra el hambre y contra la pobreza. El Banco de la República no tiene otro camino sino incrementar la tasa de interés. No estoy de acuerdo en que se suba las tasas de interés para controlar la inflación. La inflación en este momento está obedeciendo a unos factores diferentes, como es la crisis de materias primas, como es la crisis de contenedores, y pues aumentar los puntos en las tasas de interés yo creo que agrava el problema. Creo que es un momento de recesión y hay que solamente gastar lo necesario. Según analistas, el incremento en las tasas de interés continuaría, pero hay que recordar que estas medidas son transitorias. Y nuestro invitado aquí en la sección El Protagonista en Cámara es el representante por el departamento del Putumayo, Partido Liberal, Carlos Ardila. Precisamente, doctor Ardila, se cumplen 5 años de esa tragedia invernal que afectó principalmente a Mocoa, 17 barrios arrasados, más de 1.200 viviendas. ¿Cómo va la reconstrucción de esa ciudad? El problema no ha sido financiero, no ha sido económico. El problema ha sido distinto a ese. ¿Hay recursos? Claro, están en una fiducia, pero no hay viviendas. 909 viviendas desde el año 2017 esperan ser construidas. El contratista incumplió, un nuevo contratista, el nuevo contratista pide indexar valores, luego enfrenta una dificultad de orden ambiental, luego un tema de orden social y 5 años después 909 viviendas urbanas están pendientes por entregarse a los habitantes de Mocoa que se vieron afectados en la tragedia más grande que ha vivido el departamento del Putumayo. Lo propio ocurre con las viviendas rurales, más de 300 viviendas que aún no se entregan. Los recursos están en una fiducia, pero no tenemos las viviendas al servicio de la comunidad. Representante, ¿y quién asume esta responsabilidad? ¿De quién es la culpa, por así decirlo? ¿Gobierno local, departamental, nacional?
Edwin, hemos realizado 2 debates de control político, hemos realizado 4 audiencias públicas, una 5ª audiencia pública aprobada y esta semana la Cámara de Representantes aprobó una sesión informal de la plenaria de la Cámara de Representantes en Mocoa para encontrar responsables. Y hay responsabilidades en lo local y también hay responsabilidades en lo nacional. Y eso es lo que queremos evidenciar una vez más con este ejercicio de control político. El tema del acueducto, porque los habitantes de Adame dicen, hay acueductos, sí, uno de los mejores, pero no hay agua. Hay temporadas en que se va el agua 30 días. Sí, es intermitente, por lo que decíamos, tenemos dificultades para captar agua. Se intentó con un acueducto alterno que es Chontayaco, esta fuente no termina abasteciendo. Tenemos dificultades también con las redes que tenía Mocoa son redes muy viejas, hay redes que hay que cambiarlas, hay fugas, hay que instalar macromedición, hay que saber qué agua estamos enviando, qué agua está llegando y también Mocoa tiene que micromedir el agua, saber cuánto consume cada habitante, cuánto consume cada vivienda. Eso no se hace hoy. Sobre esas tareas pendientes, ¿qué se les puede decir a los habitantes de Mocoa? ¿Para cuándo? Ya no fue en el gobierno actual del presidente Duque, ¿hay algunas metas por cumplir o definitivamente no hay compromisos? No, vamos a seguir insistiendo. Nosotros desde el Congreso de la República seguiremos ejerciendo control político, seguiremos insistiendo en audiencias públicas para esclarecer responsables, para fijar tiempos, para fijar valores también. Seguiremos insistiendo también con visibilizar lo que ocurre en Mocoa y por eso es importante que la audiencia pública se realice en territorio. Estos 4 ejercicios que hemos realizado, Edwin, son allá. Sí. Porque ¿qué ocurría? Hicimos 2 debates de control político aquí, en el Congreso de la República, y las diapositivas pueden con todo, la presentación puede con todo, y cuando llegábamos a territorio resulta que esa realidad no era cierta. Bueno, es el vicepresidente de la Cámara de Representantes del departamento del Putumayo, Partido Liberal, Carlos Ardila, poniendo una alerta en la reconstrucción de la ciudad de Mocoa, que vivió una tragedia hace 5 años por cuenta de la ola invernal. Nosotros continuamos con más información aquí en Noticias Cámara de Representantes. Siguen disparadas las alarmas ambientales en el país por cuenta del aumento de la deforestación. Cada año en promedio se pierden 170.000 hectáreas de bosques. Los representantes llaman la atención a las autoridades para frenar este daño ambiental. Las alarmas están prendidas por el aumento de la deforestación en el país. Al año se pierde gran parte del territorio, que está afectando gravemente el medio ambiente. Según el informe de la Contraloría, para los representantes de las regiones es urgente tomar las medidas necesarias. Bueno, yo creo que el informe reciente de la Contraloría sobre deforestación en Colombia reafirma una idea que nosotros hemos evidenciado y es que la política pública de lucha contra la deforestación del actual gobierno nacional fracasó. Acá en el Congreso de la República hemos hecho los debates, hemos citado al ministro del Medio Ambiente, a los ministros de Defensa, hemos denunciado las fallas del programa Visión Amazonía de lucha contra la deforestación en esta región del país. Yo creo que el gobierno nacional ya no cumplió con las metas de lucha contra la deforestación. Según los organismos de control, se han unido esfuerzos en pro de mitigar la deforestación del país. Así que acciones importantes en materia de defensa nacional a través de la campaña Artemisa, que ya lleva 18 operaciones y que hoy es una campaña permanente. Con estas 18 operaciones se han logrado controlar más de 27.000 hectáreas en diferentes partes del territorio, especialmente en Guaviare, Caquetá y sur del Meta, donde se concentra el 65% de la deforestación. La Cámara tendrá en los próximos días un debate de control político para revisar las políticas en beneficio del medio ambiente. Avanza la discusión del proyecto de ley que busca prohibir la venta de animales vivos en plazas de mercado y zonas comerciales, entre otros. Fuimos a estos sitios para conocer la opinión de vendedores y compradores. Esta iniciativa prohíbe la venta de animales vivos en plazas de mercado y establecimientos de comercio. Además, reglamentará la crianza, comercialización, transporte y venta del animal para evitar su sufrimiento. Lo que se busca es evitar el maltrato, garantizar el bienestar animal, dar cumplimiento a la ley que los declaró seres sintientes, que hayan registros, que hayan empresas formales, organizadas y que cumplan con unos protocolos donde no haya dolor, ni haya exageraciones, ni abusos de estos seres sintientes en la reproducción
y mucho menos en la comercialización. Los animales en su especie nacen como son, o sea, no creo que necesite en cierta forma generar como un aspecto físico solamente con el hecho de vender y exponerlos un poco más a un tema monetario, porque realmente el único beneficiario de esto son las personas, los dueños de esos animales. Los animales sufren. La iniciativa establece altos estándares para la cría de animales. Los negocios y establecimientos que se dediquen a esta actividad deberán contar con los permisos y registros reglamentados en el proyecto. Nosotros estamos con la disposición, como siempre lo hemos hecho. Como asociación nosotros hemos buscado a las entidades mucho antes de cualquier proyecto que haya salido para regularnos. No, estoy totalmente de acuerdo con la regulación. Más que nosotros somos los más pioneros en mejorar las prácticas de la venta de los animales. Legislar por el bienestar y la protección de los animales es parte fundamental de la agenda legislativa en la Cámara de Representantes. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes aprobó realizar 2 audiencias públicas, una en las ciudades de Florencia y San Vicente del Caguán, Caquetá, para hacer seguimiento a los compromisos pactados entre el gobierno y las organizaciones sociales que promovieron el paro nacional en el año 2021. Y la otra realizarse en Providencia para conocer los avances del proceso reconstructivo debido al huracán Iota. Es importante que nosotros volvamos al municipio de Providencia a hacer un control de cómo ha sido este desarrollo, si se han cumplido realmente todo lo que se señaló que se iba a dar en la reconstrucción. En cabeza del representante Buenaventura León por el departamento de Cundinamarca, se radicó proyecto de ley que busca crear un sistema de compensación económica para los municipios que se vean afectados con el desarrollo de proyectos hídricos. Aquellos municipios donde se generen proyectos hídricos de cualquier naturaleza, en adelante recibirán unos recursos a título de compensación. El caso de Cundinamarca, el municipio de Fomeque, que le da a Bogotá el 80% del agua que se consume en Bogotá, recibirán a título de compensación el 0.5%, que representan algo así como 70.000 millones de pesos. Desde hoy les presentamos a los representantes que ocuparán una curul por las víctimas del conflicto armado colombiano. El primero es William Aljure, él es de los Llanos Orientales. Llanero de alma y sombrero, William Aljure Martínez fue golpeado por la violencia desde antes de nacer. Porque mataron a mis abuelos, o sea, mi padre tenía 10 años cuando quedó huérfano. Luego nosotros, ya como nietos, mataron a mi padre, mataron a mi madre. Este nieto del caudillo liberal Dumar Aljure asegura que todos los grupos armados ilegales afectaron su vida. Hombre, me convertí en víctima por el Estado, o sea, el ejército mata a mi abuelo, mi abuela y unos tíos. Víctima por la guerrilla, desplazamientos, nos sacó de la finca, mató a mi tío Dumar, mataron a mi madre. Y víctima por el paramilitarismo, cuando entra el paramilitarismo a la región del Ariari resulta muerto mi padre, Juan Pablo Aljure. Aún con esta pesada carga emocional, William Aljure viene dispuesto a trabajar por el perdón, por los campesinos y por la equidad de género junto a su compañera Paola Guerrero. Le quiero decir a todos que sí se puede. No hay que quedarnos ahí en esas páginas, tampoco olvidar las páginas de atrás, pero sí marcar unas páginas hacia adelante. Con 11 familiares muertos en los últimos años por causa de la violencia, William Aljure viene a transformar una historia que no quiere para ningún otro colombiano. Nueva oportunidad para los estudiantes que quieran financiar hasta el 90% del valor de sus estudios de diplomado en carreras relacionadas con las tecnologías de la información. La convocatoria denominada Un Ticket para el Futuro busca fortalecer las competencias digitales, aportar al cierre de la brecha digital en el país, más y mejores oportunidades laborales y mayor crecimiento personal y profesional. Se beneficiarán personas de todo el país que podrán optar por estudios en la modalidad presencial, virtual o semipresencial. Hasta el próximo 4 de abril estarán abiertas las convocatorias y si desea más información puede ingresar a www.icetex.gov.co. Finalizamos, nos vamos, pero antes un dato importante. La próxima semana tendremos un especial para recordar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Así es, Diana, la próxima semana les traeremos también toda la información legislativa. Hasta entonces.